hay movimiento en la economía. Isaías, ¿cómo estás? Buenas tardes, nuevamente te saludo con gusto. Muy bien, muy bien. Te digo que la nota del día ya lo habíamos platicado la semana pasada. De hecho, movimos nuestra plática, normalmente la tenemos el martes, Eh, pero te pedí ayer el favor, mejor miércoles, porque hoy sabía yo que la Fed iba a salir a darnos un anuncio. De la última vez que nos vimos en esta semana han pasado muchas cosas. Y ahorita, si usted entra a cualquier página de mercados financieros, no importa que no sepa de economía, no importa que no tenga ni jota de idea de cómo funcionan las finanzas, pero si ve ahorita las gráficas todas en rojo, sabe que algo está mal. Gráfica en rojo ya es crisis. No sé de qué me estás hablando, pero gráfica en rojo es Sí, crisis. ahí te la mandé, hasta parecen gemelos los indicadores, todos van, el Standard and Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, el Ahí la NICE, vamos y todo a van hacia poner en abajo. Facebook. Oye, nada más, la Fed es la Reserva Federal, que es como el Sí, Banco de central, México, pero de los Estados Unidos, el Banjico, exacto, pero de los Estados exacto, Unidos. Nada más para exacto. dar ese dato. Sí, 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 gracias, Gabriel, es bueno precisar. Cuando hablo de la Fed, estoy hablando del Banco Central Americano. Todos los gobiernos tienen un banco central. Me van a preguntar, ¿y ese banco qué? Es el banco que se encarga normalmente de dos derechos, el derecho de emisión, de emitir la moneda de ese país, en el caso de Banjico, pues del peso, y además se encarga de algo muy importante, la política monetaria y cambiaria del país. O sea, está vigilando sobre todo el combate a la inflación. Mm. En algunos países, el Banco Central también tiene de manera explícita, aparte de esta obligación y de este compromiso, el de velar por el desarrollo o el crecimiento económico del país. En el caso de Banjico no está explícito, pero es implícito. Si un banco se encarga de cuidar que no exista mucha inflación o esa relación entre inflación y desempleo, pues está encargando en gran parte de esta parte del crecimiento económico. O sea, no es Claro. necesario ni precisarlo. Así que las tasas de interés, retomando un poco para que recuerde usted allá donde nos esté escuchando, se suben para combatir la inflación. Acuérdense que hemos hablado que la inflación está muy alta. Pero si no estaba complicado el asunto económico, le comentaba la semana pasada que se puso más sabroso en términos muy coloquiales, porque los bancos, dos bancos medianos de mediano pelo, que son sobre todo, tienen una importancia porque son los quienes Regionales, dan, ¿no? dan financiamiento, sí, pero sobre todo dan financiamiento le llamamos a inversiones de alto riesgo, en el caso de Silicon Valley Bank, y lo platicamos la vez pasada. Ujú. Si no lo recuerda, y lo invito a mi canal Pocket Economist en YouTube, cheque ahí esta entrevista de la vez pasada. Ahorita me voy a tener ahí. ¿Te acuerdas que habíamos platicado que la decisión de la Fed era difícil? Porque tenía que decir, por un lado, si subía las tasas, sigue combatiendo la inflación. Pero si no la subía, eh, podría ayudar a mitigar el peligro de los bancos de que quebraran. Porque Ujú. los bancos quiebran. Va a preguntarme usted en casa, a ver, recuérdame, profe, ¿por qué un banco puede quebrar con una tasa de interés alta? Muy sencillito. Porque la gente que tiene dinero en ese banco, o sea, los depositantes, acuden al banco a pedir su dinero porque se lo quieren llevar, sobre todo la gente que especula, que son muchos, se quieren ir por su dinero y llevarse ese dinero a comprar documentos financieros que le ofrecen una tasa de interés más jugosa de momento, en el corto y en el mediano plazo. Es más atractivo invertir allá que tener el dinero guardado en el banco. El problema es que si acuden todos al mismo tiempo al banco, el banco evidentemente no tiene todo el dinero ahí junto porque lo tiene Uf. trabajando en inversiones. Entonces lo meten a aprietos. Lo que hace el banco es hacer uso de esos activos y venderlos, malbaratarlos para poder salir del paso, pero lo meten a aprietos económicos. Eso es lo que pasó. Y con las subidas constantes de tasa de interés, ha obligado a los bancos a hacer ese movimiento. Y no solo en Estados Unidos, también en Europa. El Banco Europeo también ha hecho lo mismo. Y te acuerdas que te había dicho que tenía la ventaja el Banco Central Europeo con Lagarde, porque pues la tenían más facilita, decían ellos no tenían ninguna bronca con ningún banco. Pero Credit Suisse, uno de los bancos más importantes de Europa, que es suizo, pues reportó que también tenía la misma situación, el mismo problema. Así que tanto Europa como Estados Unidos, sus bancos centrales tenían que decir si subían la tasa de interés para combatir la Ujú. inflación o podían quebrar sus bancos. ¿Qué fue lo que pasó? Le voy a dar una actualización de esta telenovela llamada Vida Económica Internacional. ¿Qué fue lo que pasó? Pues salió el gobierno suizo, aunque no me crea, el gobierno suizo salió
y dio un espaldarazo. Ya se sabe eso, usted, esa historia clásica del espaldarazo, ¿no? Yo apoyo, pues aquí al Banco Suizo, al Credit Suisse. Ujú. Yo hago una declaración. El Banco Nacional Suizo, o sea, el Banco Central de allá, dice: tranquilos, yo apoyo el banco, que es un banco suizo, le doy un espaldarazo y digo: tengo 50,000 millones de lana aquí que le voy a inyectar en caso que necesite. Órale. Eso ayudó el miércoles a que la decisión del Banco Central Europeo de subir sus tasas se diera. Los europeos lo subieron, Gabriel, 50 puntos el jueves, porque dijeron: ok, tengo solucionado en parte la crisis de los bancos, voy contra la inflación. Por eso se fueron a 50%. Digo, a punto 50. ¿Qué es lo que sucedió? Te voy a platicar. Al final, no sirvió de mucho la declaración del Banco Suizo porque siguió habiendo mucha especulación. Uf. Y un banco muy grande, suizo también, llamado UBS, que ya había sido rescatado 15 años atrás, bueno, un tiempecito atrás, compró a Credit Suisse. O sea, un banco más grande compró a Credit Suisse. Le metió 3,240 millones de dólares y lo compró. Y eso calmó las aguas. Acá en Estados Unidos, los bancos se dieron cuenta que tenían que hacer algo junto con el gobierno porque la especulación estaba muy fuerte y la banca estaba colapsando. Y te acuerdas que te había mencionado yo dos bancos, el Silicon Valley Bank, y te había hablado Ujú, también del banco Signature Bank. ujú. Pero entró uno más, el First Republic Bank, y anunció: también estoy tronado. El gobierno federal, fíjate bien, desarrolló el gobierno federal americano un plan para depositarle 30,000 millones, eso fue el jueves, 30,000 millones de dólares a este banco, como un esfuerzo entre el gobierno y los bancos más grandes. Cuando hablo de los bancos más grandes americanos, ¿de cuáles estoy hablando? JP Morgan, Ujú. Chase Co., Citigroup, Bank of America, Wells Fargo. Le van a meter ese dinero para calmar las aguas. ¿De acuerdo? Pues sí, pues, y se estaban contagiando, ¿no? De evitar los Sí, contagios exacto. Entonces de lo que hicieron temor. entre ellos, sí es, entonces entre ellos empezaron a apoyar y el gobierno americano pues a presionar. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Pues hoy era la cita esperada, había que ver si la Reserva Federal tenía que tomar una decisión entre dos. Combato la inflación subiendo las tasas, pero me amuelo a los bancos, Uf. o no hago nada y beneficio a los bancos, pero sube la inflación. No está fácil la decisión si se fija, es una u otra. Ahora sí que no se trata de bailar con la más fea, sino escoger a la menos fea de las dos, pues, creo que está complicada. Y lo que decidió fue lo que muchos analistas pensamos. La verdad, yo era más pesimista, a mí me gusta ser muy pesimista. Yo decía: va a subir la punto 5. Había otros muy reservados, decían: no la va a subir. Y había otros que decían punto 25, pues ganaron los que dijeron punto O 25. sea, lo La sub, mínimo. lo mínimo, pero lo subió. Pero lo más impactante del mensaje de la Fed no es que lo haya subido punto 25, Gabriel, sino que anunció que va a seguir todavía subiéndolo porque quiere combatir la inflación y anunció que su gobierno, o sea, la Fed, a través del gobierno federal también y la Fed, su prioridad es combatir la inflación porque tienen un sistema bancario sólido. Yo no estoy tan seguro, pero ellos dicen que sí. Pero Uf. luego le agregan al anuncio y ahí es donde quiero que la gente me escuche con atención porque esta es la parte que a mí me causa un poquito, un poquito de preocupación, si lo pueden llamar ustedes. Dicen que esta subida de tasas de interés va a seguir, te lo voy a leer textual, van a seguir endureciendo las condiciones crediticias para los hogares y las empresas. Es decir, que al subir la tasa de interés, a los hogares americanos y a las empresas americanas les va a costar más conseguir dinero para poder hacer sus proyectos y poder seguir trabajando. ¿Eso dónde va a repercutir? Va a pegarle a la actividad económica americana. O sea, vamos a empezar a ver que la actividad económica americana se va a frenar. Y eso va a... Pero, Dime, dime. ¿en cuánto tiempo estaríamos viendo esos efectos, Isaías? Seguramente en el mediano plazo, en el corto plazo, o sea, en los siguientes meses. O Yo sea, no le echo más de un trimestre. y se va a convertir en un tema electoral, ¿no? También, me imagino. Sí, porque va a haber contracción, se va a generar desempleo y va a haber inflación también. Y la discusión es esta.
La disyuntiva está grave porque, por un lado, con esta aplicación de subir las tasas, lo que vas a hacer es frenar la actividad económica. Y por otro lado, si rescatas los bancos, inyectas dinero a la economía. Entonces, no terminas de combatir una ni otra. Si la economía americana se frena, me va a preguntar usted en casa, profe, está muy interesante lo que me está platicando, pero a mí qué diablos vengo manejando en la Pinopayas o vengo manejando en la Forjadores. A mí qué me interesa lo que usted Atorado en dice, la Pinopaya, ¿no? atorado ahí. Y usted hablándome de unos bancos que ni conozco y de gente que ni conozco, ¿qué me interesa? Pues sí le va a interesar porque si esta decisión que tomó la Fed se va a sostener un tiempo más, va a parar la actividad económica americana y ahí sí nos afecta a nosotros. Es que es justo lo que te decía, porque si empieza a haber afectaciones a los bolsillos, pues esto se va a convertir en un tema electoral y si de por sí ya el gobierno de los Estados Unidos y congresistas traen el tema de seguridad, que el fentanilo, y ya se ve que están bien acelerados, imagínate que empiece a dar tumbos de la economía en los Estados Unidos, entonces se va a poner como un circo. Exacto, exacto. Esa es la parte complicada.